nosotros. Gloria a Dios. Entonces Jacob, hermanos, ya tenía a su familia, pero era necesario que él regresara y él pudiera reconstruir esa relación con su hermano Esaú. Gloria a Dios. Pero hermanos, aún en su humanidad, Jacob tenía un poco de temor. Él sabía que iba a regresar y que se iba a encontrar a su hermano, pero tenía temor. ¿Por qué? Porque Jacob había sido una persona que no había actuado de una buena forma, de una buena manera. Y aquí, hermanos, vamos a empezar a buscar unas porciones aquí mismo en Génesis. Gloria a Dios. Así, hermanos, 20 años que Jacob no había visto a su hermano Esaú. Él se había salido del lugar donde estaba con su padre. ¿Ustedes recuerdan el nombre de su padre? Isaac, gloria a Dios. Y su madre, Rebeca, gloria a Dios. Entonces, hermanos, él se había salido casi huyendo de su hermano. ¿Por qué? Porque él había robado, primero que nada, la primogenitura de Esaú. ¿Cómo la robó, hermanos? Con un plato, dice la Biblia, de lentejas, un guisado que él hizo muy sabroso. Y de pronto a Esaú, pues no le importó tanto la primogenitura. Y sabe que la primogenitura era ser escogido para Dios. Y él menospreció, hermanos, eso especial, eso que el Señor había puesto, que todo lo primero, todo lo que abriera matriz iba a ser del Señor. Y de pronto a Esaú eso no le importó tanto. Esaú dijo, no, pues quiero mejor el plato de lentejas. Y entonces se lo dio a Jacob. Entonces aquí Jacob fue aprovechado y él dijo, con un plato de lentejas me vendes tu primogenitura. Pero vamos a leer, hermanos, porque es importante irlo viendo en la palabra del Señor. 25-27. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y guisó Jacob un potaje, dice, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Aquí vemos de qué manera Esaú menospreció algo precioso que Dios había puesto en él. Aleluya. Y dijo Jacob, júramelo en este momento. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. En el 34 dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Ok, hermanos, para que nosotros sepamos que sí dice la Biblia que fueron lentejas lo que pues Esaú comió de manos de Jacob y le vendió la primogenitura. Posterior, hermanos, aquí fue el primer engaño que Jacob hizo en contra de su hermano. Es por eso que cuando él iba a regresar, hermanos, él tenía temor en su corazón. Él tenía mucho temor. Dice la Biblia que tenía mucho temor y estaba muy angustiado de poder regresar a hablar con su hermano porque él había actuado de mala forma. Posterior, hermanos, pasó el tiempo y ya Isaac ya estaba grande, ya estaba anciano y le tocaba bendecir a su hijo. Y vemos, hermanos, nosotros conocemos la historia de qué manera también nuevamente se levanta Jacob escuchando los consejos de su madre y engañó a su propio padre. Hermanos, el nombre de Jacob significa engañador, significa usurpador, significa alguien que hace trampas. Imagínense, hermanos, ser marcados por ese nombre, porque en el tiempo de antes, hermanos, un nombre era importante, el nombre que se le daba a la persona era muy importante. Ahora ya no es lo mismo, porque ahora pues ya no somos tan marcados por el nombre. Pero hablando en lo espiritual, hermanos, nuestro nombre tiene que ser cambiado. Y no quiere decir que nos vamos a cambiar del nombre que tenemos, sino que el propósito de nosotros tiene que ser cambiado. Aleluya. El nombre que en lo espiritual nosotros hemos recibido y hemos percibido a lo largo de nuestra vida. Quizá por nuestros antepasados hemos sido marcados. Pero en el nombre de Jesús, hermanos, nuestro nombre, nuestro propósito debe de cambiar. Aleluya. Así como cambió en la vida de Jacob. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, así fue puesto el nombre de Jacob. Y así fue marcado a lo largo de su vida
Él era mentiroso, él era engañador, era usurpador. Si ustedes leen esa historia, hermano, yo sé que ustedes la han leído, pero ustedes leen la historia. Varias veces Isaac le pregunta, ¿eres tú mi hijo? ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob decía, sí, soy yo soy tu hijo Esaú. ¿Qué hacía, hermanos? Engañando a su propio padre. Aquel hombre, Isaac, que Dios había ungido como su descendencia, junto con Abraham, Isaac, ahí estaba Jacob engañando a su propio padre. Hermanos, muchas veces esto pasa y somos marcados por ese nombre que en el mundo se nos ha dado, que aún el enemigo ha querido que sea marcado en nosotros, hermanos. Escudriñemos nuestro corazón y vamos a pensar con qué nombre he sido marcado, con qué propósito he sido marcado, así como Jacob estaba siendo marcado. Desde el vientre de su madre dice que había una lucha entre ellos. Y no era una lucha, hermanos, de que los niños en el vientre solamente se jalaban. Era algo espiritual, porque iban a crecer y porque la descendencia de Jacob iba a ser esa descendencia que Dios iba a levantar con poder, que es el pueblo de Israel, por lo cual nosotros hemos recibido hoy la gracia, aleluya, y el favor de parte de Dios a través del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y entonces vemos, hermanos, seguimos aquí en la historia de cómo Esaú nació en el corazón de Esaú, hermanos, el aborrecer a su hermano, el aborrecer completamente a su hermano. En el versículo 27 dice la palabra del Señor, y él dijo, vino tu hermano. Estas son las palabras de Isaac. Le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Entonces dice la palabra, y Esaú respondió. Escuchen, hermano, en el verso 36 dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, porque me ha suplantado 2 veces, no solamente mi primogenitura, sino ahora mi bendición también. Y le dijo, papá, ¿no hay algo para mí? Y con tristeza Isaac le dijo, ya no hay más, porque ya la bendición fue otorgada para Jacob. Dice aquí, yo he puesto por señor tuyo a Jacob, le dice, y le he dado por siervo a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, dice, y lloró. Y en el verso 41, hermanos, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón esto, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Gloria a Dios. Ahí está, hermanos, la palabra del Señor, y nosotros es importante que leamos esta palabra. Hermanos, en Esaú había un odio tremendo en contra de su hermano. Dice, llegará el día del luto de mis padres. Va a llegar el día en que mis padres tengan que partir, y entonces yo voy a hacer justicia. Esta era la mentalidad de Esaú. Él decía, va a llegar el día y entonces yo voy a matar a mi hermano. Y era su único hermano. Eran mellizos, habían nacido juntos. Pero había en su corazón ya odio, había en su corazón ya ese rencor en contra de su hermano. Y ahora, hermanos, 20 años después, a lo que nosotros empezamos a leer, 20 años después, hermanos, se iban a encontrar estos 2 hermanos. Y ahí estaba, hermanos, Jacob con mucho temor en su corazón. ¿Tenía razón, hermanos? Tenía razón. Tenía razón de tener temor por todo lo que le había hecho a su hermano. Y porque él salió huyendo de ahí. Rebeca le dijo, mira, vete de aquí porque Esaú te va a matar a ti. Esaú te va a matar por lo que hiciste en el engaño. Y entonces Rebeca, la madre, lo mandó con su hermano Labán, y ahí fue donde Jacob empezó su familia, se casó con las hijas de Labán, con Raquel y con Lea. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ya venía Jacob con su familia, pero venía súper temeroso y angustiado por ese encuentro que iba a tener con su hermano. Y aquí es donde viene, hermanos, la intervención de parte de Dios. Aleluya. Y Jacob, hermanos,
Jacob tenía que ser transformado, aleluya. Jacob tenía que ser cambiado. Jacob tenía, hermanos, que ser restaurado con ese nombre que se le pusieron. Ese nombre, hermanos, que lo había estado marcando durante todo este tiempo. Él había sido perseguido por el engaño. No solamente él engañaba, hermanos, él también era engañado. ¿Se recuerdan cuando él se casó con Raquel? Y él esperando que esa noche se casara con Raquel y lo engañaron, le dieron a Lea. Hermanos, a veces eso que se trae arrastrando por los antepasados, no solamente lo hacemos, sino lo recibimos. Y eso, hermanos, es algo que debemos de romper en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hermanos, cada día nosotros necesitamos ir quebrando todas las artimañas del enemigo. Todo, hermanos, lo que el enemigo ha querido levantarse en contra de nosotros, ir orando, ir clamando, Señor, quiebra toda obra del enemigo en mi vida. Entonces, hermanos, vemos que Jacob tenía que ser cambiado, tenía que ser transformado. Aleluya, dice la palabra: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Sear, campo de Edom, y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Dice, y tengo vacas, lo quería impresionar ciertamente, dice, tengo asnos, tengo ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia delante de tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. O sea que él también venía con el propósito de recibir a Jacob. Y 400 hombres con él. Hermanos, cuando le dijeron esto, pues hubo mucho temor en el corazón. En la humanidad, hermanos, de Jacob hubo temor. Entonces Jacob, dice el verso 7, tuvo gran temor y se angustió. Se angustió Jacob, hermanos. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas, y hizo 2 campamentos, dice la palabra. Hizo 2 grupos. Y dijo: bueno, vamos a hacernos 2 grupos. Si viene mi hermano y ataca el primer grupo, porque él pensaba que Esaú venía a atacarlo, dice, el otro campamento va a huir, vamos a poder escapar. De esta manera quiso organizar. Pero algo que a mí me impresionaba, hermanos, que cuando él tuvo temor, él clamó a Dios. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que cuando haya temor, haya duda en nuestro corazón. Cuando haya un problema que nosotros no sabemos solucionar o no podemos, o ciertamente con nuestras fuerzas, hermanos, no podemos muchas veces hacer las cosas, hermanos, pedir la dirección de Dios, clamar a nuestro Padre Celestial. Y él comenzó a decir las promesas, hermanos. Él recordó las promesas, y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Las promesas están en la Biblia. La palabra de Dios está en la Biblia, hermanos. Por eso es importante escudriñar la palabra, para que en nuestra mente haya promesa de parte de Dios. Y cuando venga quizá el enemigo a poner temor, a poner miedo, a poner incertidumbre en nuestro corazón, nosotros ya tengamos la palabra. Y nosotros decimos: no puedo yo caer en este pensamiento, porque la palabra dice esto, porque la promesa dice esto. Y Jacob, hermanos, tuvo temor, pero él empezó a clamar y dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, tú me prometiste, Señor, que tú me llevarías, tú me prometiste que mi descendencia sería grande, tú me prometiste. Y empezó él a proclamar la palabra de Dios. Y eso es hermoso, hermanos, el que usted y yo podamos proclamar la palabra y las promesas de parte de Dios. Aleluya. Digo: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Él pudo expresar, hermanos, lo que había en el corazón. Dios quiere que nosotros expresemos lo que tenemos, hermano. A Dios no podemos engañarlo. Ciertamente podemos platicar con alguien y decirle las cosas que sentimos solo por encima, pero con Dios no, hermanos. Con Dios necesitamos abrir el corazón verdaderamente y decirle todo lo que estamos sintiendo, todo lo que estamos pasando. Si hay temor, si hay duda, aún si hay, hermanos, algún pecado que está oculto, algo que estamos haciendo y que el Señor sabe, y usted sabe que no es bien grato delante de la presencia de Dios, es tiempo de confesarlo delante de Dios, hermanos, para que podamos ver su mano de poder manifestada en nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya.
Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, que estaba Jacob en ese lugar, hermanos, y ya era tiempo casi de poder ver a su hermano. ¿Qué hizo, hermanos? Jacob pasó el primer campamento, pasó el segundo campamento y pasó a sus hijos, a sus esposas. Aún dice la Biblia, porque la Biblia nos especifica todo. Pasó primero a las concubinas con sus hijos. Luego pasó, hermanos, a Lea, que era su esposa también, con sus hijos. Y posterior dice que pasó a Raquel con José, que era el hijo más chiquitito en ese momento. Pasaron ellos, hermanos. Y él se quedó solo. Pasaron un arroyo, dice la palabra del Señor, que pasaron. Y ahí se quedó solo, hermanos. Muchas veces nos vamos a quedar como Jacob, hermanos, en esa soledad o solos. Y nos va a tocar luchar. Nos va a tocar pelear nuestra bendición. Así como Jacob, hermanos. Dice la palabra del Señor, gloria a Cristo. En el verso 22, estamos en 32, 22. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, que era un arroyo. Los tomó pues, dice, e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Pasó, hermano, su familia. Dice, y cuando el 23 dice, los tomó pues, e hizo pasar el arroyo, y así se quedó Jacob solo. Estaba solo ahora Jacob, hermanos. Ya no tenía la multitud del campamento, ya no tenía su familia. Él estaba solo, hermanos. Y ahora le tocaba a él pelear la bendición, cambiar, hermanos, esa asignación que había puesto en él, ese propósito que se había puesto por mano quizás de sus padres, de sus antepasados, eso que se había dicho de él. Porque cada que se nombraba el nombre de Jacob, se nombraba, hermanos, que él era un usurpador, se nombraba que él era un suplantador, se nombraba que él era alguien que engañaba, alguien que hacía trampa. Hermanos, pero era necesario ahora este momento, este encuentro con Dios. Como es necesario, hermanos, que nosotros permitamos que Dios tenga ese encuentro, aleluya, con nosotros y nos cambie, hermanos, porque Dios tiene el poder de cambiarnos, hermanos. Nunca diga usted, hermanos, que su carácter, que su forma de ser, que eso con que usted está lidiando, diga, eso no creo que cambie, hermano. No, en el nombre de Jesús vamos a cambiar. En el nombre de Jesús vamos a ser transformados, aleluya. Porque dice la palabra del Señor que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, aleluya. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Entonces dice, en el verso 24, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Toda la noche, hermanos, toda la noche Jacob luchó por su bendición. Hemos cantado ese canto y cantamos, Jacob luchó con el ángel por una bendición. Gloria a Dios. Pero es importante, hermanos, que no solo se quede en que Jacob lo hizo, que se quede en que usted también lo hizo, que yo también lo haya hecho, hermano. Que usted y yo peleemos por nuestra bendición. Dios nos manda a pelear la buena batalla, hermanos, para pelear por esa bendición, por esa transformación, por ese cambio. Entonces, hermanos, dice que se quedó él solo y un varón llegó y peleó con él toda la noche, dice, hasta que rayaba el alba. Quiere decir hasta que ya empezaba a amanecer. Ya empezaba a amanecer, hermanos, y Jacob ahí luchando por su bendición. ¿Y qué le decía Jacob? No te voy a dejar ir hasta que me bendigas. No te voy a dejar ir hasta que me bendigas, hermano. Usted tiene que tomar y decirle, Señor, bendíceme, 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 porque el Señor sabe la bendición que nosotros necesitamos. No para todos es igual, hermano. No para todos es la misma bendición. Dios sabe la bendición que usted y yo necesitamos. El verso 25 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje, en su muslo, en el muslo de Jacob, él fue tocado. Él fue lastimado, él fue herido, hermanos. En ese momento, aún con su molestia de que fue tocado, y yo estudiaba un poco esta palabra, dicen que esa es una de las partes que más duele. Cuando un hueso es salido de su lugar, es algo que duele verdaderamente terrible. Yo creo que algunos de ustedes a lo mejor han pasado con alguna fractura en un hueso, algo que se le ha doblado el tobillo, y lo feo y lo fuerte que es ese dolor. Entonces, hermanos, aquí estaba Jacob siendo lastimado. Fue lastimado porque ya rayaba el alba y él pedía su bendición. Entonces dice la palabra
que fue tocado en el sitio del encaje de su muslo, en esta parte. Dice, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Pero hermanos, aún cuando Jacob fue golpeado, él seguía pidiendo su bendición. Hermanos, que cuando pasemos la lucha y la prueba, cuando de pronto seamos golpeados, seamos lastimados, hermanos, nosotros sigamos pidiendo la bendición. Aleluya. Que no nos quedemos, hermanos, y que el dolor sea más fuerte, y que la prueba sea más fuerte, y que nosotros digamos, me estoy venciendo, me siento derrotado. No, hermanos, en ese momento es cuando más necesitamos tomarnos de la palabra de Dios. Gloria a Dios, es cuando más necesitamos pedir la bendición de Dios, pedir que Dios nos bendiga. Aleluya. Gloria a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Entonces dice que él clamaba por esa bendición. ¿Y cuál era la bendición, hermanos? Jacob no quería riquezas. Jacob no quería, hermanos, ser prosperado con más armas, con más caballos, con más siervos. No, él peleaba la bendición, que su propósito, que su asignación fuera cambiada, fuera quitada. Lo que se había dicho de él fuera quitado, hermanos. Dice la palabra en el verso 27, y el varón le dijo, hermanos, ¿cuál es tu nombre? ¿Ustedes creen, hermanos, que no sabía su nombre? Sí lo sabía, pero el varón, aquel ángel de Dios, hermanos, quería que Jacob confesara cuál era su nombre. Y es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, que confesemos, que nosotros digamos, no solamente pedir la bendición, sino confesemos. Mira, Señor, hemos estado luchando con esto. Señor, esto es lo que he estado cargando. Esto es lo que he estado trayendo de mis antepasados, en mi vida. Esto es, Señor, lo que el enemigo me ha querido marcar. Esto es confesar, decir. Y Jacob dijo, pues mi nombre es Jacob. Dice la palabra del Señor. Y él respondió, Jacob. Él respondió, esto es lo que he sido. Esto es lo que he sido, he estado arrastrando. Pero dice el 28, y el varón le dijo, no se dirá. En la lectura que leímos al principio dice, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, dice. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria a Dios. En este momento, hermanos, fue cambiado el propósito de Jacob. Fue cambiado, hermanos. Él ahora es Israel. Gloria a Dios. Israel, ¿qué significa? Has vencido. Has peleado con Dios y has vencido. Y no quiere decir, hermanos, que Dios se dejó ganar o que Dios no pudo contra Jacob. No, hermanos. Aquí sino que él fue persistente. Jacob fue persistente y él buscó la bendición y aún con el muslo lastimado buscó la bendición y Dios se la concedió. Dios se la concedió. Él ganó su batalla. No ganó contra Dios y que fuera más que Dios, sino que él ganó su batalla, su bendición. Él la peleó y él la ganó. Así nosotros, hermanos, Dios quiere que nosotros peleemos nuestra batalla y la ganemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, la vida de Jacob fue transformada desde ese momento. La vida de Jacob fue cambiada, hermanos. Él necesitaba hacer esto, que Dios tocara su corazón. Y dice la Biblia que él dijo, oh, en este momento Dios ha librado mi alma. Lo pudo proclamar, hermanos, porque él se sentía esclavizado con ese nombre. Él se sentía atado con ese designio que había sido puesto en él. Pero en ese momento él había sido libre por esta batalla que él había ganado. Dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fue librada mi alma. ¿Cuántos, hermanos, queremos que nuestra alma sea librada? Aleluya. ¿Cuántos queremos, hermanos, que todo lo que hemos sido marcados, que ese nombre que se nos ha puesto, Dios no nos cambie, hermano? Dios no nos cambie. Así como Dios le cambió el nombre a muchas personas en la Biblia, hermanos. Simón, aquel hombre que era airoso, que rápido se enojaba, Dios le cambió el nombre por Pedro, un líder, un apóstol, hermanos, que condujo a la iglesia del Señor en el tiempo primitivo. El nombre de Saulo, hermanos, ¿se recuerdan ustedes? Se recuerda a Saulo, alguien que mataba, alguien que no le importaba dañar a los cristianos, alguien que perseguía a la iglesia, y Dios le cambia el nombre y le pone Pablo, y fue de bendición para nosotros, y ahora nosotros leemos sus cartas y somos edificados por la vida y el ministerio que Dios puso en Pablo. Ahora, hermanos, el Señor quiere cambiarnos el nombre.
pero no nuestro nombre, porque eso ya no es así. Pero Dios quiere cambiarnos en el espíritu, hermanos. Esa asignación que fue puesta en nosotros, eso que hemos estado arrastrando, eso con lo que hemos estado lidiando en nuestra vida cristiana, Dios quiere quitarlo, hermanos, y que se ha puesto ese nombre especial en nosotros, que somos hijos de Dios. Y si usted no sabe, hermanos, cuál es su postura, cuál es su posición, vamos a leer en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es su nombre, hermanos, de usted. Esa es la postura que usted tiene que tener. Usted no es una criatura solamente, usted es hijo de Dios. Es hijo de Dios, hermanos. Y nos ha dado potestad, nos ha dado autoridad, nos ha dado derecho legal de ser hijos de Dios, hermanos. Y ahora vamos a reclamar nuestras promesas, hermanos. Si hasta ahora hemos olvidado lo que somos, si hasta ahora, hermanos, aún el enemigo ha querido marcar cosas en nosotros, nosotros vamos a decirle, no, desde este momento yo peleo la bendición y yo voy a proclamar lo que dice la palabra, que yo soy hijo de Dios. Aleluya. Ese es su nombre de usted, hermanos. Ese es mi nombre. Somos hijos de Dios, de un Dios poderoso, de un Dios vivo, hermanos. Que el enemigo no quiera venir a marcar nuestra vida con algo que hemos vivido, que hemos arrastrado en nuestras vidas. Decir, tú eres engañador, tú eres mentiroso, mira cómo has hecho. Mira, no, hermanos. Tomemos la palabra y como Jacob tomemos las promesas y digamos, no, yo soy hijo de Dios y peleo la bendición. Y aún con el muslo o aún con lastimado, yo voy a buscar la bendición de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que desde ese momento hasta su muerte, Jacob caminaba con esa forma de caminar cojeando. Y cada que le preguntaban, Jacob, ¿qué te pasó en tu muslo? Ustedes se imaginan lo que venía en su mente y decir, yo peleé con un ángel y recibí mi bendición. Cada hermano que usted se recuerde lo que ha pasado, cada que usted se recuerde la prueba, las luchas, hermano, va a ser para que el nombre de Dios sea glorificado, aleluya. Para que el nombre poderoso de Dios sea glorificado, hermanos. Hemos pasado luchas, hemos pasado dificultades, gloria a Dios, pero en todo aprendamos a confiar en Dios y que el nombre de Dios es glorificado. Y así Jacob, hermanos, así caminó, así vivió, y todo lo que vivió como Israel, aún siendo su nombre cambiado, él tenía en su cuerpo esa marca. Y él cada que se sentía caminar o cada que lo veían caminar, sabían, hermanos, que algo había pasado con ese hombre. Gloria a Dios, aleluya. Bien, hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a clamar en esta hora, vamos a implorar al Señor que Él nos ayude a entender la postura que tenemos, hermanos, como hijos de Dios, que el Señor nos ayude a entender el nombre que Dios nos ha puesto. Somos hijos de Dios, hermanos, somos hijos de Dios y vamos a pelear la bendición que Dios quiere que nosotros tengamos. Usted sabe lo que necesitamos. Usted sabe lo que necesitamos, Señor. Usted sabe lo que necesita mi hermano, Señor, la bendición que mi hermano necesita, Padre. Derrama tu mano de poder sobre mis hermanos, sobre mi vida, Señor. Y cámbianos el nombre, Padre. Cámbianos ese nombre que ha estado marcando nuestras vidas y que no nos deja avanzar. Que quizá a nuestro alrededor hemos visto prosperidad, pero no es la prosperidad que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Cámbianos el nombre, Padre. Cámbianos el nombre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos agradarte, Señor. Queremos agradarte. Y que de aquí en adelante podamos decir, Señor, aún lo que me pasó, aún la prueba, aún la lucha me trajo bendición. Aún lo que voy pasando me trae bendición, porque recibo tu nombre, recibo lo que soy en el nombre de Jesús. Recibo tu nombre, Señor. Te adoramos, Maestro. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Llénanos, Señor. Llénanos, Padre. Llénanos, Espíritu de Dios.
bendición, Padre. En la última estrofa, hermanos, de ese canto dice: yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de amor. Nuevamente, yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende.